Muy buenas noches. Saludo a la Iglesia del Aire con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los esté bendiciendo en esta noche, que el Señor esté guardando sus vidas, que el Señor esté fortaleciendo la vida de aquel que está necesitando fortaleza, que el Señor esté así tocando, poniendo un bálsamo allí de su presencia sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Mando saludo a todos mis hermanos, así de Centro Cristiano de Restauración, allí Gustavito Crespo, siervo de Dios, tremendo siervo de Dios, así a la familia, a mis hijos, Pastor Luis Rano, así la gente de Virreyes, todo lo que están mirando, así que les mando un saludo grande. Así que vamos a estar hablando un poco de lo que está sucediendo en estos tiempos. Dice la palabra del Señor, ahí está. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos. Dice que la maldad va a aumentar. Va a ir del aumento en aumento. Y el amor de muchos se va a enfriar. Así que estamos en el tiempo donde está sobreabundando, donde está abundando la maldad, abundando que se están enfriando muchos. Entonces, por causa de eso, dice que la maldad va a aumentar, ¿no es cierto? Así que no solamente la maldad, sino que también estamos viendo lo que está sucediendo en estos tiempos. A lo bueno se lo llama malo y a lo malo se lo llama bueno. Pero no quiero meterme en eso, sino que quiero decir en los tiempos que estamos viviendo. Tenemos que entender los tiempos. Dios nos ha dejado en su palabra, Dios nos ha dejado de que tenemos que ser entendidos en los tiempos. Así como dice que la tribu de Isaacar, cuando salían a la guerra, dice que iban todos los demás soldados de la guerra de distintas tribus, de las otras 11 tribus, dice que se iban allí y iban a hablar con la tribu de Isaacar porque eran entendidos en los tiempos. Y nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos y tenemos que saber en qué tiempos estamos viviendo. Porque usted tiene que entender en qué tiempo está viviendo. Cuando nosotros a veces predicamos la salvación del alma, cuando predicamos que estamos en los últimos tiempos, y muchos nos tratan de locos, de fanáticos, de religiosos, y la palabra lo dice, no estamos hablando nosotros porque queremos decir, no, Cristo viene pronto, no, porque la palabra lo dice, y los tiempos también están avisando de que Cristo viene pronto. Cuando hablamos de Cristo viene pronto, primero dice que va a venir a buscar a su iglesia, a su amada, a su iglesia. Así que primero viene a buscar a su iglesia y después viene a reinar sobre la tierra, ¿no es cierto? Pero primero viene a buscar a su iglesia. Dice que vamos a ser arrebatados. Allí en el libro de Tesalonicenses habla del arrebatamiento de la iglesia. Que vamos a ser arrebatados y en el aire vamos a ser transformados los que hayamos quedado aquí, dice la palabra. Así que tenemos que ser entendidos en los tiempos, de que la maldad está abundando. Pero también tenemos que ser entendidos en los tiempos que también la gracia está sobreabundando. O sea, dice que cuando la maldad aumenta, la gracia del Señor sobreabunda también para que nos puede dar la salida juntamente con lo que está sucediendo. Siempre hay una salida de parte de Dios. Así que no se desanimen, que siempre Dios tiene una salida. Allí, cuando lo trataban de loco, de fanático a Noé, dice que cuando él metió todos los animales y cerró la puerta, y dice que fueron 8 salvos nada más, los familiares y sus hijos, ¿no es cierto? Dice que, o sus hijas, pero dice que cuando cerraron la puerta, después todos pedían por favor que abran la puerta del arca, porque se venía el diluvio. Dice que él estuvo 100 años fabricando, o 120, no recuerdo bien, fabricando el arca, ¿no es cierto? Y lo trataban de loco, de fanático, de que estaba
loco psiquiátrico de la cabeza, no sé, cuántas cosas lo trataban, ¿no? Y sin embargo, vino el diluvio y dice que todos perecieron. ¿Por qué? Por causa de la maldad, por causa de que dice que toda carne se había corrompido. Y cuando habla de toda carne, dice que toda carne se había corrompido. En esa época estaban los gigantes, los hijos de los ángeles caídos, dice que tuvieron relaciones con las mujeres humanas, o sea, nosotros, y ahí nacieron gigantes de renombre, gigantes de la época antigua, dice, y que llegó un momento, dice que no había nada que los sacie. Aún dice que se han corrompido hasta con los animales. Entonces, ¿qué quiero decirle con todo esto? Que estamos en tiempos donde, vuelvo a repetir lo que dije en un primer momento, a lo bueno se lo llama malo y a lo malo se lo llama bueno. Y eso es lo que nos quieren implantar en la cabeza, como diciendo, bueno, pero está bien. No está bien. Dios nos dio leyes, nos dio estatutos, nos dio reglamentos, nos dio decretos para que sean cumplidos. Usted cuando ve así, cuando toma juramento un presidente o un ministro, lo primero que está es la Biblia, ¿no es cierto? Y juran así poniendo la mano sobre los santos evangelios y todo eso, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que está puesta la ley de Dios por sobre todas las cosas, pero no se la cumplen. Ese es otro tema. Pero quería decir, en los tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto? Estamos viviendo tiempos difíciles, amados iglesias, estamos viviendo tiempos difíciles. Y lo que tiene la iglesia en estos últimos tiempos es que la iglesia de Dios no está obrando como tiene que obrar. Por ejemplo, en los tiempos allí de Noé, dice que, o los tiempos del diluvio, y aún en los tiempos después del diluvio, al que conocía la palabra y no hacía o se apartaba, dice que se lo llamaba impío. Hoy en día no se lo llama impío, se le dice apóstata. ¿Me entiende? Entonces, al apóstata es ¿por qué? Porque conoce la palabra, se enfría y se acostumbra a vivir así, enfriado o frío. ¿Me entiende? Y el impío en aquellos tiempos se le decía impío porque conocía la palabra de Dios y también era apartado de Dios. Entonces, en estos tiempos, iglesia, está actuando la apostasía, está actuando la iniquidad, está actuando lo que es el enfriamiento de la iglesia, ¿me entiende? Entonces tenemos que ser entendidos en los tiempos, tenemos que darnos cuenta el por qué nos enfriamos, por qué nos ocurre que nos cuesta orar, nos cuesta leer, nos cuesta avanzar, nos cuesta estar lleno de su presencia. ¿Por qué? Porque viene, gloria a Dios, por causa de esto, de la apostasía. En tiempos así del libro de... Iba a venirme primero por el Nuevo Testamento, pero voy a ir por el último. Allí en Primera de Samuel, vamos a leer allí, Primera de Samuel. Gloria a Dios. Primera de Samuel, el capítulo 3 y el versículo... Vamos a leer 3 o 4 versículos, que este es el mensaje, pero quería hacer una introducción con el Nuevo Testamento, pero no importa, nos vamos a ir de vuelta con el mensaje y seguimos introduciendo cosas en el mensaje. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 3 y versículo 1, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Gloria a Dios. Dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Amén. Dice la palabra del Señor que en los tiempos de Samuel escaseaba la palabra de Dios. O sea, no había palabra con frecuencia. O sea, había, como lo hay hoy en día,
que se predica de la prosperidad, que se predica de cosas lindas, y no se predica la palabra de Dios como tiene que ser, verdaderamente sazonada con el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que escaseaba, y el sacerdote que era el encargado de dar la palabra era Elí en este contexto de la Biblia. Y dice que Elí estaba acostado. Pero no solamente estaba acostado Elí, sino también que estaba fuera del templo, porque cada vez que lo llamaba a Dios, dice que lo llamaba y le decía Samuel, Samuel, y él tenía que ir corriendo a donde estaba el sacerdote, ¿me entiende? Ahí ya estamos viendo la diferencia de lo que está sucediendo en estos tiempos. El sacerdote, en vez de estar en la presencia de Dios, en vez de estar allí buscando de Dios, buscando la guía, buscando la revelación, buscando la visión, gloria a Dios, dice que estaba allí fuera, vaya a saber en la distancia, en su casa, no sé dónde estaba la distancia de lo que era donde estaba la presencia de Dios a donde estaba Elí. Dice que tenía que ir corriendo cada vez que él sintió el llamamiento de Samuel. Dice que la palabra escaseaba también en ese tiempo. Como escasea hoy, no que no escasee, no que se hable palabra, porque podemos hablar palabras, claro que sí. Usted ve las redes, está lleno de palabras. Pero una cosa es hablar palabra como un libro normal, o otra cosa es hablar palabra como dice aquí. Dice que la palabra de Dios no le había sido revelada. Cuando usted habla con palabra revelada, gloria a Dios, quiero decirle que la palabra de Dios penetra en su corazón. ¿Así para qué? Para que lo convenza de pecado, de juicio, de justicia. Entonces la palabra tiene que ser revelada, tiene que ser sazonada por el Espíritu Santo. Pero dice que la lámpara se estaba apagando. ¿Por qué? Porque el sacerdote estaba allí acostado, no estaba en el lugar donde correspondía. Gloria a Dios. ¿Y cuánto, amados, en estos tiempos, cuando vine hablando del sacerdote, no solamente estoy hablando de un sacerdote que puede ser un pastor, podemos hablar de ministros, apóstoles, pero también podemos hablar nosotros como personas, amados, somos sacerdotes, somos real sacerdocio de Dios. Y por lo tanto, cumplimos la función de sacerdotes también hasta en nuestro hogar. Y eso es lo que sucede, que muchas veces nosotros, por causa, gloria a Dios, de estar acostado, de estar alejado de la presencia de Dios, de dejar las cosas para después, que como dije en un principio, nos venimos enfriando. Y porque nos venimos enfriando, aparece la apostasía. ¿Me entienden? Y nos acostumbramos a la apostasía, a ser apóstatas. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a que la palabra de Dios sea revelada en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a que la visión vuelva nuevamente a despertar en nuestras vidas. Dice que Dios llamó a Samuel, y Samuel no solamente también estaba en el templo, pero dice que estaba durmiendo. Gloria a Dios. Dice que él estaba durmiendo también. O sea que había dos, gloria a Dios, equivocaciones o dos situaciones así en este contexto de la palabra. Samuel estaba durmiendo y Elí estaba acostado. Y así está la iglesia en estos tiempos, amado. La gente está dormida espiritualmente. La gente está durmiendo, y por causa de estar dormido el enemigo está haciendo un desastre en las vidas de cada uno, de las casas, de los hermanos, de los ministros. ¿Cuántos ministros que veo apartados, ministros sacerdotes de Dios que están apartados, gloria a Dios? ¿Por qué? Por causa de estar durmiendo, por causa de tener la lámpara así apagada, por causa de no estar lleno de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Un ejemplo que quería decir, gloria a Dios, es cuando así con las 10 vírgenes, dice que Dios, en el libro de San Mateo capítulo 25, dice que hay una parábola de las 10 vírgenes. Dice que el reino de los cielos es semejante, gloria a Dios, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Gloria a Dios. Representa a la iglesia a las vírgenes, amados. Representa a usted, represento yo, represento a los que están apartados. Nosotros representamos, somos las vírgenes, nosotros, amados. Y el esposo es Cristo. Y cuando vino Cristo, dice que las llama a las vírgenes. Pero dice que 10 vírgenes, gloria a Dios, 5 estaban llenas de aceite y 5 no estaban llenas de aceite. Porque 5, gloria a Dios, dice que estaban así, ¿sabe dónde? Estaban durmiendo, como estaba durmiendo Samuel, o estaba acostada, como estaba acostado el sacerdote Elí. Pero no se preocupaban, en gloria a Dios, en que la lámpara esté encendida, porque la lámpara se estaba apagando en esa época de Samuel, amado.
Y así acá pasa con las vírgenes insensatas. Dice que su lámpara estaba apagada. Cuando vino el esposo, gloria a Dios, solamente pudieron entrar las 5 vírgenes prudentes. ¿Por qué? Porque estaban llenas de aceite, estaban esperando la venida de Cristo, estaban esperando que el Señor se les revele en sus vidas, estaban esperando que el amado llegue y diga, entra en el reposo de tu Señor. Gloria a Dios. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, amado? Tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Tenemos que llenarnos del aceite. Gloria a Dios. Tenemos que llenarnos así del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando venga el esposo, amado. Porque dice que tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que estar despiertos. Porque no sabemos a qué hora va a venir el esposo a buscar a su iglesia. ¿Me entiende? Y si nos encuentras sin aceite, o sea, con nuestra lámpara apagada, o sea, con nuestro Espíritu Santo apagado, con nuestro corazón frío, endurecido, ¿usted cree que el esposo nos va a decir que entremos a las bodas del Cordero? De ninguna manera. Y le voy a leer la parábola para que usted entienda lo que estoy hablando, gloria a Dios. Allí en el libro de San Mateo, capítulo 25, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Gloria a Dios. O sea que tomaron sus lámparas, pero no tenían aceite. ¿Qué? ¿Se olvidó? Claro, el afán y la ansiedad de este mundo. Gloria a Dios, nos olvidamos de que tenemos que llenar nuestras lámparas de aceite. Dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Gloria a Dios. ¿Qué estaba haciendo Samuel? Estaba dormido. ¿Qué estaba haciendo Elí? Estaba acostada. Y dice que cabecearon las 10 vírgenes y se durmieron también. Gloria a Dios. Y se durmieron, dice. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle, dice. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Como les dije en un principio, las vírgenes representan la iglesia, somos nosotros las vírgenes. Gloria a Dios. La que tenemos que estar llenos de su presencia, llenos del aceite, gloria a Dios. Dice que salieron las vírgenes. Ser una virgen, gloria a Dios, es la finalidad de un cristiano, amado. Es la finalidad de un cristiano. Dice, él está llamando a la pureza, a la santificación y a la abstinencia de la prostitución espiritual. Ahí está el mensaje. Gloria a Dios. Ser vírgenes es que nos tenemos que abstener de todas las cosas del mundo, amado. Así nos está avisando el Señor. Sigue diciendo, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Se da cuenta, amado? Si nosotros estamos durmiendo, si nosotros estamos acostados como Elí, si estamos durmiendo como Samuel, si estamos durmiendo como las insensatas. Las prudentes dice que se durmieron, cabecearon, pero estaban llenas de aceite. Sin embargo, las insensatas dice que estaban con sus lámparas sin aceite. Gloria a Dios. Dice que vino el esposo y las prudentes se fueron con él a las bodas del Cordero. Mas las insensatas se quedaron abajo diciendo, Señor, abrinos, Señor, porque nosotros hablamos en tu nombre, profetizamos, nosotros oramos a nuestra manera, nosotros te buscamos a nuestra manera, nosotros decimos, Señor, gloria a Dios, yo creo a Dios a mi manera. ¿Y sabe qué le dijo Dios? No le abran la puerta porque nunca las conocí. Es dura la palabra, porque muchas veces decimos estamos en tiempo de la gracia, Dios sabe, Dios sabe, Dios es amor, amén, claro que es amor.
Pero también nos deja su palabra, que tenemos que estar despiertos, llenos del aceite. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿qué dice del aceite? Para que usted entienda. Allí en el libro de Éxodo, capítulo 27, dice que Dios nos dejó un estatuto perpetuo para siempre. En Éxodo capítulo 27 y el versículo 20 dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacada para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Qué es lo que tenía que tener allí Elí y Samuel y los sacerdotes que estaban allí, que eran sus hijos, que estaban allí en adulterio, que estaban allí comiendo las ofrendas santificadas que metían allí, comían? ¿Qué es lo que estaban haciendo? No tenían aceite, amado. Y la lámpara de Dios se estaba apagando. Y la lámpara se estaba apagando. ¿Cuántas lámparas en nuestras vidas se han apagado en estos tiempos? Por causa de no tener aceite, por causa de no querer pagar el precio, por causa de ser cómodos, por causa de que pedimos oración por los demás, pero no oramos por nosotros, por causa de decirle: pastor, ore por mi vida, pastor, ore por mi familia. Si usted también es un sacerdote y sacerdota de su casa, usted puede orar por usted, por su vida, por su casa, por su familia, por su salvación. ¿Cuántos, amados, están perdidos en estos tiempos? Dice la palabra del Señor que las 10 vírgenes entraron a las bodas del Cordero. Entraron a las bodas del Cordero. Las 5 prudentes, las 5 insensatas se quedaron aquí abajo. Que Dios nos ayude, amados, a poder ser prudentes y estar llenos del Espíritu Santo. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento dice que, gloria a Dios, que era el aceite se hacía con olivas. De la aceituna sería el aceite, olivas machacadas, dice. Gloria a Dios. Pero en este tiempo es la llenura y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la unción, la que llena nuestra vida, la que llena nuestro aceite, nuestra lámpara, nuestro corazón, para que esté encendido, para que estemos alerta, porque no sabemos el día ni la hora en que Dios va a venir a buscarnos. Entonces, cuando nos venga a buscar, que diga el Señor: entra en el reposo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. Y no que estemos allí apagando, sino al contrario, que durmamos, que no dormitemos, pero que estemos llenos de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Así, santo es tu nombre. Mi alma. Allí, en Lucas, capítulo 12, versículo 35, dice la palabra del Señor. En el libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 35, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué es nuestras lámparas encendidas y ceñidos nuestros lomos? Nuestras lámparas, nuestras vidas, nuestro corazón, que estén encendidos, que tengamos el fuego del Espíritu Santo, que se refleje que Dios está en su vida. Gloria a Dios. Y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirle. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallares así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supieres el padre de familia que hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. A la hora que no pensemos, Cristo nos puede venir a buscar, amado. Tenemos que estar preparados siempre. Velad y orad de continuo, despiertos, como siervos vigilantes, como vírgenes prudentes, porque no sabemos a qué hora Dios nos puede venir a buscar. Que Dios nos ayude a estar despiertos, velando, que Dios nos ayude a que podamos estar así con las lámparas encendidas. Jesús
antes de que vaya a ser crucificado, dice que él oró en el huerto de Getsemaní. Y allí oró y derramó su corazón, dice, y Señor le dijo al Padre, dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no pase como yo quiero, como diciendo que no pase como la humanidad que yo quisiera, sino que pasa como tú quieras, sino que se haga tu voluntad. Y dice que el Señor, dice que Él le dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre le contestó. Getsemaní representa una prensa de aceite. Jesús estaba siendo prensado como una aceituna. No diciendo que era una aceituna, sino que estaba siendo prensado ¿para qué? Para que Él nos mande el Espíritu Santo a nuestras vidas. Por causa del proceso que estaba pasando Él, por causa de la prensa allí en Getsemaní. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude en esta noche, amados, a entender y comprender el precio tan grande que Él ha pagado por cada uno de nosotros, así en el huerto de Getsemaní. Y no solamente en el huerto de Getsemaní, sino en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es, y entregó el Espíritu, ahí Dios obró en su vida. Ahí Dios obró, el Padre. Quiero decirle, amados, iglesia, en esta noche, en esta tarde, gloria a Dios, ya para ir cerrando el mensaje, gloria a Dios. La palabra es esta, para aquel que está con la lámpara apagada o para aquel que está con la lámpara que se está por apagar. Dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí. Dice que Jehová volvió a llamar a Samuel nuevamente. 3 veces lo llamó el Señor. Y él sabe qué hizo, se levantó. Dejó de estar durmiendo. Y ahí cuando entendió, y el sacerdote le dijo que le conteste así a Dios cuando le dijo, Samuel, Samuel, dice que le dijo, habla porque tu siervo oye. Amados, iglesia, hermanos, es tiempo de escuchar la voz de Dios, es tiempo de escuchar así la voz de Dios que se revela en nuestras vidas, porque dice que la palabra de Dios, así, en el mismo capítulo 3, versículo 1, dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. La palabra escaseaba, no había visión, amado. No había visión. Los ojos de Elí y del sacerdote se estaban apagando y la lámpara se estaba apagando, amado. Y esta noche el Señor nuevamente está llamando a aquellos que tienen la lámpara apagada. Nuevamente está llamando a aquellos que tienen poco aceite en sus vidas. Nuevamente está llamando a aquellos que no están llenos de la presencia de Dios. Pero así como dijo, así creo que en el libro de Jeremías, dice que lo quiso negar, lo quería negar porque estaba como apartado de las cosas de Dios. Si lo quise negar, pero no pude, porque había fuego, dice, en mis huesos, había fuego dentro de mí. O sea, la misma presencia de Dios lo estaba llamando y le decía que Jehová lo estaba llamando nuevamente. Y sin embargo él lo quería negar. Pero ¿sabe qué pasa, iglesia? Amado, amigo, cuando usted acepta a Jesús en su corazón, por más que usted reniegue de Jesús, Él no se puede negar a sí mismo. O sea, ¿qué quiero decirle con esto? Que Él está en su vida. Si usted lo niega, no se puede negar a Él mismo, porque está en su vida, ¿me entiende? Él no se puede negar a sí mismo. Así que, iglesia, el mensaje de esta noche: llena tu lámpara nuevamente. Jehová, Jesús te está llamando nuevamente. Dice que agarró, dice, y le dijo, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dice, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate, dice que le dijo Elí. Y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelado. O sea,
qué contradicción. Él estaba en el templo de Dios, estaba ministrando las cosas de Dios, él estaba durmiendo en el templo de Dios. Sin embargo, dice que él no conocía la palabra. ¿Se da cuenta qué diferencia que hay entre conocer y que Dios se le revele a su vida? Hay una diferencia grande. ¿Sabe cuándo? Cuando usted abre su corazón y su oído. Mirad lo que oís, dice. Así que imagínese usted lo que está oyendo y tiene que estar mirando. Dice la palabra del Señor, dice, y Jehová llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me ha llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue a Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decirle, Señor, habla, porque tu siervo oye? ¿Cuántos están dispuestos a llenarse de aceite nuevamente, iglesia? A ser llenos del Espíritu Santo. Porque tenemos que velar y orar, porque no sabemos el día ni la hora que puede venir a buscarnos. Tenemos que velar y orar. Así que no me voy a extender más, iglesia, amados hermanos. El mensaje es este. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y si te sientes una aceituna, escucha esto lo que te digo, esto que es importante. Las aceitunas se cosechaban para hacer el aceite, para ser machacada con la prensa para que se produzca el aceite para las lámparas. Pero muchas de las aceitunas estaban caídas en el piso. Quiero decirte que esas caídas en el piso son las que dan más aceite, porque son las que están maduras. Así que levántate en la condición en que estés. No solamente es necesario que estés en el árbol, sino podés estar caído en el piso, pero vas a seguir dando aceite. Así que no me voy a extender más. Iglesia, hermanos, amigos, amados, llenemos nuestra lámpara de aceite, llenemos nuestras vidas de la presencia de Dios, llenemos nuestras vidas del Espíritu Santo, porque no sabemos el día ni la hora que Dios nos va a llamar. Así que este es el mensaje. Vistámonos para las bodas del Cordero. Seamos prudentes, busquemos la presencia de Dios. Así que vamos a hacer una oración y después hacemos la oración que hacemos todos los días para que aquel que no conoce la palabra, que reciba a Jesús en su corazón y acepte y busque una iglesia cerca de su casa y congréguese, porque Cristo viene pronto. Cierre sus ojos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, por medio de tu Hijo amado Jesús, te pedimos, Padre Santo, por aquellas lámparas que están apagadas, Padre Santo, por aquellas lámparas que están allí a punto de apagarse, Señor. Que estés así, tu Espíritu Santo, Padre Santo, tocando los corazones así de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, así. El enemigo ha hecho un desastre, Padre Santo. El enemigo ha arrasado con todo, Señor. Pero dice que tu gracia sobreabunda en estos tiempos, Señor. Señor, toca, Señor, los corazones de aquellos que están con corazones endurecidos, Señor. Llénalos de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Llénalos de tu presencia, Señor. Mi alma te alaba, te ensalza y te glorifica, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Haga la oración de fe ahora. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados, los que he hecho voluntaria o involuntariamente. Mi casa y yo te serviremos en tu nombre, que es por sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que congréguese donde usted pueda, allí, acepta a Jesús en su corazón, llénese de la presencia antes que la lámpara se apague. Quien nos saluda al pastor Jorge Alderete, del Centro Cristiano de Restauración, Los Sin Muros y Sin Fronteras. Saludo a todos mis hermanos que han estado viendo y los que van a seguir viendo este video más adelante. Estemos orando allí por la iglesia para que ya
podamos estar con un lugar más grande. Así que me llamó también el hermano de los obreros de Cristo de allá de la Cava, me dijo que quería visitarnos. Bueno, le dije que apenas inauguremos, los vamos a estar invitando también al hermano. Así que los saludo con la dulce paz del Señor, que el Señor me lo bendiga grandemente.